La fría realidad del búnker de hormigón se hacía sentir. La fuerza de tarea operaba en las sombras, un instrumento quirúrgico perfeccionado más allá del alcance del protocolo estándar. El comandante David Ríos, un veterano de innumerables despliegues clasificados, reconoció el zumbido familiar de la instalación segura, el apagado tecleo de los analistas de inteligencia detrás de un cristal ahumado. Su equipo, esculpido en el filo más agudo de la comunidad de fuerzas de operaciones especiales, se movía con una intensidad controlada que hablaba de cargas compartidas y profesionalismo absoluto. Eran el último recurso, la respuesta silenciosa a preguntas imposibles. Pero el paquete informativo que esperaba sobre la mesa, nítido y austero, contenía un tipo diferente de imposible. Ríos examinó la portada. Formas de vida anómalas, categoría negra. Su mirada se desvió hacia los demás en la sala, la oficial de inteligencia principal. Una mujer silenciosa con ojos que no se perdían nada. El planificador de la misión, un exoficial del cuerpo de marines cuyo rostro era un mapa de riesgos calculados, y sus propios operadores, con expresiones que formaban una máscara uniforme de preparación. Comprendieron la gravedad antes de que se pronunciara una sola palabra. Este no era un escenario de captura o eliminación con un enemigo humano conocido. Esto era algo completamente diferente. El proyector parpadeó, mostrando la primera diapositiva, una imagen satelital borrosa de una remota región montañosa en Europa del Este. Debajo, un texto se desplazaba, detallando categorías de formas de vida anómalas, sus amenazas identificadas, valor estratégico y de forma escalofriante, la naturaleza fragmentada de la inteligencia disponible. Cada línea abría más preguntas de las que respondía. Apareció el término Crypid, designado como objeto K, marcado para extracción y estudio. Siguió el dossier sobre el Crypid, una criatura de mito traída a la cruda luz de la inteligencia militar. Se describía como un depredador único, un híbrido de primate y cánido, que poseía una fuerza y un sigilo increíbles. El archivo enfatizaba su rareza, su importancia estratégica. Clasificado como hostil, también poseía un nivel cognitivo anómalamente alto. El objetivo de la misión era claro: capturar y entregar a la criatura. Ríos sintió la familiar tensión en su estómago, una mezcla de curiosidad profesional y una inquietud más profunda y primigenia. Su equipo cazaba hombres. Esto era un cambio fundamental. La región operativa dominó las siguientes diapositivas: una cordillera olvidada de la mano de Dios en Europa del Este, específicamente un cañón profundo y salvaje. Las imágenes satelitales, tomadas a una resolución extrema, mostraban un ecosistema inusual e intacto, con extrañas formaciones rocosas que tallaban esculturas antinaturales en el paisaje. Mapas antiguos, superpuestos con datos topográficos, se referían a la zona como Páramo de los Espíritus y Tierras Malditas. Tales términos arcaicos habían sido descartados como notas históricas a pie de página, pero aquí, en el búnker estéril, adquirían una resonancia débil e inquietante. Siguieron los informes de inteligencia, detallando la completa ausencia de civilización en cientos de millas. Las poblaciones locales habían abandonado estas tierras hacía mucho tiempo, no por guerra o dificultades económicas, sino por extraños ataques y criaturas del bosque. Se mencionaban antiguas supersticiones, cuentos de espíritus del bosque, cambiaformas y cosas que acechaban en la noche. Ríos las había descartado como folclore, mero ruido de fondo en el flujo de inteligencia. Ahora, un ligero sabor metálico a inquietud le tocó la parte posterior de la lengua. Lo vio en el cambio fraccional del peso de un operador, en el parpadeo casi imperceptible en la mirada de la oficial de inteligencia. Un debate breve, casi imperceptible, recorrió la sala. No hablado, sino sentido. La niebla ética. Esto no era un rescate de rehenes, ni la eliminación de un terrorista. Estaban cazando a un ser sintiente, un depredador alfa en la cima de su cadena alimenticia.
La pregunta no formulada de quién era el verdadero depredador y quién la presa flotaba en el aire, pesada y afilada. Ríos la sintió, la reconoció y la reprimió. La misión era la misión. Las dudas eran un lujo que las fuerzas de operaciones especiales no podían permitirse. Ríos dio un paso adelante. Su voz un murmullo bajo y constante que cortó el silencio. Sus instrucciones finales fueron concisas, desprovistas de florituras. Sigilo, velocidad, adherencia absoluta al protocolo. Esta región opera bajo sus propias leyes. Nuestro objetivo es claro. No se conviertan en parte de sus incógnitas. Manténganse alerta. Confíen en su entrenamiento. Confíen los unos en los otros. Miró a los ojos de cada operador. Sin miedo, solo determinación. Pero bajo el acero, un destello de anticipación, un reconocimiento de que esta misión conllevaba un peso desconocido, un tipo diferente de oscuridad. El aire en el búnker, ya denso con información clasificada, se tensó, anticipando la prueba inminente. Se adentraban en la oscuridad, y esta vez, el enemigo no sangraba rojo. El coste, Ríos lo sabía, se mediría en algo más que sangre. Se mediría en lo que se convertirían: el avión de transporte modificado, una variante fuertemente silenciada. Se deslizó silenciosamente a través de la negrura previa al amanecer. La altitud se mantuvo estable en 15,000 pies. En el interior, el rugido ahogado de los turbohélices vibraba a través del fuselaje, un profundo zumbido contra la tensión. El comandante Ríos revisó su equipo por 10ª vez. Un fusil automático colgado sobre su pecho, su peso un consuelo familiar. Gafas de visión nocturna aseguradas en el soporte de su casco. Una unidad de navegación por satélite, enganchada a su portaplacas. El equipo estaba listo, una unidad compacta de energía cinética enfocada. En la zona de lanzamiento designada, la rampa trasera descendió con un siseo apenas audible. Un aire frío y enrarecido inundó la bahía de carga, trayendo el olor a pino y a roca lejana. El jefe de salto dio la señal. Uno por uno, los operadores se movieron hacia la rampa. Sin línea estática, cada hombre desplegó su propio paracaídas de campana, un descenso silencioso hacia lo desconocido. Ríos lo siguió. La ráfaga de aire, una liberación momentánea antes de que la cruda realidad de la misión regresara. Dirigió su campana, guiando su caída con precisión practicada, observando el terreno tenue y sin iluminar que se precipitaba a su encuentro. Su aterrizaje fue un susurro, amortiguado por el profundo suelo del bosque. El equipo silenciado, los movimientos precisos. Un aislamiento completo se cernió sobre ellos, un pesado sudario tejido de oscuridad y naturaleza salvaje. El descenso al cañón comenzó de inmediato. El aire se volvió más frío, más pesado. Cada respiración sabía a tierra húmeda, a pino resinoso y a algo más. Un aroma indómito y primigenio que llevaba un toque de decadencia lejana. Las paredes del cañón se alzaban como gigantes depredadores. Paredes de roca escarpadas que arañaban el cielo, borrando las estrellas. Bosques de pinos se aferraban a las laderas, un denso e impenetrable muro de sombras. Este lugar se sentía antiguo, crudo. Una herida en la faz de la tierra, supurando en silencio. Mientras se movían por las zonas más bajas del cañón, usando sus ópticas de visión nocturna, las encontraron. Aldeas abandonadas que no figuraban en ningún mapa moderno. Las casas permanecían en silencio. Sus estructuras de madera desgastadas y hundidas. Los habitantes habían huido en una carrera desesperada e irreflexiva. Ríos se arrodilló, examinando el marco de una puerta. Símbolos toscos, casi rituales, estaban grabados en la madera, amuletos protectores contra un mal invisible. El daño no provenía de la podredumbre ni del tiempo. Provenía de una fuerza inmensa, maderas astilladas, marcas de garras demasiado grandes para cualquier animal conocido. La escena resonaba con una narrativa inquietante. No solo un lugar olvidado,
sino el escenario de una tragedia desconocida, una historia de detectives escrita con sangre y miedo. El silencio era el aspecto más desconcertante. A medida que se adentraban más en el desfiladero, el coro habitual de la vida del bosque, el susurro de pequeños animales, las llamadas de aves nocturnas, estaba ausente. Solo el susurro del viento a través de los altos pinos, un sonido como el suspiro de un anciano, rompía la quietud opresiva. Esta no era la quietud natural de un lugar salvaje, era un vacío antinatural, un vacío de sonido que insinuaba una presencia única y dominante. Luego vinieron las huellas. Uno de los exploradores de avanzada, un ex-ranger del ejército con un ojo increíble para las señales en el terreno, le hizo una seña a Ríos. Las huellas eran enormes, demasiado grandes para un lobo, demasiado pesadas para un oso. Sin embargo, poseían un inquietante parecido con los pies humanos, con 5 dedos distintos, pero cada uno rematado con una garra afilada y estriada. Conducían más profundamente en el cañón, fusionándose y entrelazándose con algo más. Una serie de surcos anchos y profundos tallados en la tierra. Algo imposiblemente masivo se había arrastrado a través de la maleza, dejando un rastro de arañazos. La escala de lo desconocido se expandía con cada pie que avanzaban. Los primeros incidentes fueron sutiles, fáciles de descartar de forma aislada, pero escalofriantes en su acumulación. Un joven francotirador de las Fuerzas de Operaciones Especiales, con los sentidos aguzados hasta un límite imposible. Juró que sintió ojos sobre él, una mirada depredadora desde las sombras impenetrables. Otro, un especialista en armas pesadas, escuchó un aullido bajo y gutural, apenas discernible por encima del viento, pero innegablemente presente, crudo y primitivo. La tensión dentro del equipo aumentó. Un zumbido silencioso e interno de alerta. Entonces, la radio comenzó a fallar. Al principio, una débil estática, luego ráfagas entrecortadas. Perdiendo contacto con el avión de observación, estaban verdaderamente solos. Ríos ordenó establecer un campamento temporal en una alcoba oculta, protegida por un denso matorral de abetos. La defensa perimetral fue inmediata, duplicada. Se establecieron puestos de centinela, campos de tiro superpuestos. El sueño era un concepto lejano. Ríos desplegó sus mapas laminados, las líneas y contornos del cañón ahora imbuidos de una realidad amenazante. Escuchó la noche, el silencio antinatural, los débiles crujidos y gemidos del antiguo bosque. Escuchó cualquier cosa que pudiera romper el hechizo, cualquier cosa que pudiera delatar la presencia de aquello que había expulsado a la gente de estas tierras. La noche se extendía ante ellos, larga y oscura, preñada de lo desconocido. El amanecer trajo poco alivio. El cañón permanecía sumido en la penumbra, el sol un concepto distante y teórico por encima de los picos irregulares. Una niebla espesa y opresiva se cernía sobre el dosel, sellándolos, amplificando la sensación de aislamiento. La fuerza de tarea se puso en marcha, siguiendo las huellas anómalas. Cada hombre una sombra que se fundía en las sombras más profundas del desfiladero. El silencio persistía, una manta sofocante que presionaba sus sentidos. El explorador se detuvo, una señal silenciosa. La habían encontrado. La guarida del crípid. Era una fisura natural, una boca de cueva profunda y estrecha, expertamente camuflada por un saliente de roca y una gruesa cortina de hiedra. Huellas frescas marcaban la tierra húmeda alrededor de la entrada, pero sorprendentemente no había signos de agresión ni marcas territoriales. En cambio, huesos meticulosamente limpios de animales salvajes, ciervos, jabalíes, yacían esparcidos alrededor de la entrada, despojados de carne, pulidos por el tiempo y los elementos. Hablaba de eficiencia, de precisión, no de una salvajería salvaje e incontrolada. Un depredador sí, pero uno con un desconcertante grado de control. Entonces, desde las profundas sombras de la cueva, emergió. Su primer contacto visual, el crípid.
Era una criatura de inmenso poder y gracia fluida, un testamento viviente de las difusas líneas de la evolución. Su estructura era una maravilla grotesca, un híbrido monstruoso de gorila y lobo. Poderosas y musculosas extremidades terminaban en manos y pies con garras que eran perturbadoramente similares a las manos humanas, pero con una fuerza animal. Su pelaje, de un negro oscuro y enmarañado, absorbía la tenue luz, haciendo que sus contornos cambiaran y vacilaran. Pero fueron los ojos los que realmente los cautivaron. Ojos profundos e inteligentes, que los observaban con una calma desconcertante, desprovista de miedo. No se abalanzó, no atacó, simplemente observó. Inclinó la cabeza, un gesto de curiosidad. Cuando Ríos, instintivamente, levantó una mano en un gesto lento y no agresivo, el crípid imitó el movimiento. Una fracción de segundo después, su mano con garras se levantó en una imagen especular. Escuchó. Sus grandes orejas caninas se crisparon, esforzándose por discernir el significado de sus voces susurradas, de los sonidos de su equipo. Un frío impacto recorrió al equipo de fuerzas de operaciones especiales. Se habían preparado para un animal salvaje, una fuerza de la naturaleza. Esto era algo completamente diferente. Esto era inteligencia. El comandante Ríos, procesando la anomalía con la mente rápida y analítica de un operador experimentado, habló en su sistema de comunicaciones. Cambio de postura táctica, de captura de objeto a observación y contacto. Vio en la criatura no solo un depredador, sino algo más profundo, algo que desafiaba su clasificación. Bajó su fusil automático, se lo colgó a la espalda y, lenta y deliberadamente, sacó una barra de ración de su mochila. La extendió, ofreciéndola con movimientos lentos y no amenazantes, sus ojos fijos en los del crípid. El crípid dio un paso adelante, luego otro. Sus sentidos eran claramente mucho más agudos que los de ellos. Sus fosas nasales se ensancharon, captando el olor de la comida ofrecida, el olor de los hombres. Entonces, su comportamiento cambió. Una repentina y profunda inquietud. Su pelaje negro se erizó a lo largo de su espina dorsal. Un gruñido bajo y gutural retumbó en su pecho. El sonido no estaba dirigido a ellos, sino más adentro del cañón, hacia el bosque más denso y antiguo. Sus ojos inteligentes se abrieron de par en par, ahora llenos de un miedo crudo y primigenio, una oscura premonición que cortó el silencio. La atmósfera en el cañón cambió, un cambio palpable. El aire se volvió más frío, más pesado. Un olor pútrido y empalagoso, como agua estancada y decadencia antigua, se filtró a través del pino crujiente. Algo se movía en las sombras, algo vasto e invisible para los ojos humanos, pero innegablemente presente para el crípid. El gruñido se profundizó, convirtiéndose en una advertencia desesperada. Ya no se trataba solo del crípid. Este era el primer y aterrador presagio de una amenaza mucho mayor y más antigua. El verdadero enemigo estaba a punto de revelarse, y estaba claro, el crípid lo sabía. La advertencia del crípid, aguda y primigenia, había desgarrado la calma calculada de la fuerza de tarea. Ríos no tuvo tiempo de procesar el cambio de la criatura de objetivo a presagio. La postura táctica cambió de nuevo, de observación y contacto a evaluación de amenaza inmediata. Las fuerzas de operaciones especiales establecieron un perímetro apresurado y cerrado alrededor de su posición, manteniendo una distancia respetuosa pero vigilante del crípid. El anochecer ya se estaba instalando, el aire del cañón se enfriaba, la niebla se espesaba, un sudario frío y húmedo que se aferraba a las ramas de los pinos y se filtraba en su equipo. Ríos sabía que no podían mover a la criatura de forma segura en la oscuridad, no con la amenaza invisible al acecho. Esperarían a la mañana y entonces averiguarían cómo extraer a una criatura que ya no era un objeto, sino una alarma viviente. Mientras los operadores observaban, el crípid se movía con un silencio fluido, casi imposible. Se desplazaba de sombra en sombra, su forma difuminándose con la niebla cambiante,
un experto en el ocultamiento. Su agilidad era asombrosa, escalando sin esfuerzo paredes de roca escarpadas, desapareciendo y reapareciendo como si fuera un fantasma. Comía bayas y raíces. Una sorprendente beta vegetariana, pero sus instintos de caza primarios seguían siendo un misterio. Permanecía perpetuamente en vilo, sus grandes orejas girando constantemente, sus ojos inteligentes escudriñando el cañón más profundo, escuchando frecuencias que el oído humano ni siquiera podía percibir. Estaba en un estado de alerta constante y agudizada, confirmando la creciente sospecha de Ríos. El crípid no era solo un depredador poderoso, también era una presa. Uno de los rastreadores más experimentados del equipo, un sargento de las Fuerzas de Operaciones Especiales que se había curtido cazando hombres a través de la jungla de Triple Dossel, informó de sus hallazgos. Las grandes huellas que habían encontrado inicialmente, las que se entrelazaban con las del crípid, no solo llevaban hacia y desde la guarida del crípid, sino que también formaban una compleja y deliberada ruta de patrulla a través del terreno circundante. Algo circulaba constantemente, monitoreaba, contenía. El crípid no solo vivía en el cañón, estaba atrapado allí, bajo vigilancia constante. Las implicaciones eran escalofriantes. A medida que avanzaba la noche, uno de los operadores más jóvenes, un hombre tranquilo y estudioso que había estudiado las culturas locales como parte de su entrenamiento de inteligencia, habló en voz baja por el sistema de comunicaciones. Recordó las leyendas que habían descartado antes, las de las aldeas abandonadas. El monstruo del bosque, murmuró. Cambiaba de forma, cazaba almas. Los aldeanos lo llamaban el espíritu antiguo de la montaña, al que también llamaban el cazador de hombres. Esas palabras, una vez relegadas al reino de la superstición, ahora resonaban con una siniestra resonancia en la opresiva oscuridad del cañón. Se sentían antiguas, crudas y terriblemente reales. La niebla se espesó, convirtiéndose en una presencia casi tangible, un muro etéreo. A través de su velo arremolinado, comenzaron a filtrarse sonidos extraños y horripilantes. El crujido húmedo de un hueso, un gruñido bajo y gutural que vibraba a través de la tierra, intercalado con un raspado metálico, algo gigantesco arrastrando garras masivas sobre la roca. La temperatura se desplomó, una caída repentina y antinatural que robó el calor de su piel y mordió sus huesos. Era un frío que no era solo atmosférico, era un frío que se sentía antiguo y malévolo. El crípid, que antes solo había estado inquieto, ahora sucumbió a un pánico total. Su pelaje se erizó violentamente, sus músculos se tensaron, y sus ojos inteligentes brillaron con un rojo espeluznante y depredador en la penumbra. Caminaba frenéticamente, un torbellino de pelaje oscuro y miedo puro, sus gruñidos bajos convirtiéndose en rugidos desesperados y desafiantes. Entonces, increíblemente, se movió. Se plantó firmemente junto al grupo de operadores humanos, de cara a la niebla impenetrable, adoptando una postura protectora. Se preparaba para luchar, codo con ellos. El cazador se había convertido en protector, sus instintos ancestrales superando su miedo, eligiendo hacer frente a la situación junto a estas criaturas extrañas y débiles que se habían topado con su dominio. De la opresiva y arremolinada masa de niebla, una sombra colosal comenzó a materializarse. Primero, contornos vagos y cambiantes, una escala imposible insinuada a través de la bruma. Luego, con una lentitud agónica, la aterradora realidad se solidificó. Emergió algo que no existía en ninguna lista militar. Algo que nunca había sido documentado, nunca clasificado. Era antiguo, estaba hambriento y era letalmente peligroso. El miedo del crípid no era solo por sí mismo, era por todos ellos. Lo desconocido los había encontrado. La niebla, densa como lana mojada, se arremolinó y se abrió, revelando el horror en su totalidad. El monstruo, antiguo, salió pesadamente de la bruma, una criatura que empequeñecía las pesadillas más audaces. Su cuerpo era una masa colosal de músculo retorcido,
una parodia corrupta y grotesca de un oso, pero a una escala que desafiaba la ley natural. Un pelaje áspero y enmarañado, tan grueso como el de un bisonte, cubría su estructura, entretejido con placas óseas afiladas y dentadas que sobresalían como una armadura natural, en forma de escudo y amenazantes. Sus mandíbulas, masivas y articuladas, se abrían para revelar fila tras fila de colmillos afilados como cuchillas, como las fauces de un tiburón de pesadilla, capaces de cortar hueso y desgarrar carne. Pero fueron los ojos los que los paralizaron. Hundidos en su cabeza masiva, brillaban con un fuego infernal y primordial, un ámbar infernal que pulsaba con una intensidad antigua e insoportable. En esos ojos, Ríos vio milenios de dolor, de furia salvaje, de hambre insaciable. Esta era la mirada de un verdadero depredador alfa, un ser que había presenciado el ascenso y la caída de civilizaciones, un eco de un tiempo en que el mundo era crudo e indómito. Era pura maldad sin adulterar, manifestada en carne y hueso. El monstruo se movía con una velocidad antinatural y una gracia aterradora para su inmenso tamaño. Un paso casual cubría 30 pies. Superaba obstáculos en saltos únicos y fluidos que desmentían su volumen. Su rugido gutural vibraba a través del lecho de roca del cañón, haciendo castañetear los dientes, revolviendo los estómagos. Su aliento, exhalado en penachos visibles en el aire frío, se sentía helado, un escalofrío tangible de muerte. Este no era un mero animal, era una fuerza de la naturaleza, distorsionada y convertida en un arma. El crípid, hasta ese momento una criatura de inmenso poder y resolución intrépida, ahora mostraba una ferocidad desesperada, casi suicida. Con un rugido gutural y desafiante, se lanzó hacia adelante, posicionando su cuerpo más pequeño, aunque todavía formidable, entre el monstruo y el equipo de fuerzas de operaciones especiales. Su rugido era un sonido de desafío, de absoluta desesperación, un último esfuerzo por proteger a sus recién descubiertos y frágiles aliados. En ese momento abrasador, la verdad golpeó a los operadores con la fuerza de un golpe físico. El crípid no era su objetivo. Era su aliado, su reacio protector, y estaba en peligro mortal. ¡Abran fuego!, gritó Ríos, su voz ronca, superando el miedo primigenio que amenazaba con paralizarlos. Los fusiles automáticos escupieron fuego. Las ametralladoras pesadas martillaron ráfagas de plomo. Los lanzagranadas lanzaron sus cargas. La cacofonía de la destrucción humana estalló en el silencioso cañón. Pero las balas, diseñadas para detener vehículos blindados y objetivos reforzados, simplemente golpeaban el cuerpo del monstruo con un ruido sordo. Dejaban arañazos superficiales en las placas óseas, hendiduras poco profundas en el grueso pelaje. Incluso los proyectiles que impactaban en su cabeza solo lo hacían tambalearse, sacudir su cráneo masivo. Las granadas, al detonar contra su pecho, lo derribaban hacia atrás. Lo hacían caer, pero no lo detenían. El monstruo rugió, un sonido de desafío ancestral, y comenzó a regenerarse. Sus heridas, visibles un momento antes, comenzaron a unirse y cerrarse, la carne reformándose, las placas óseas solidificándose con una velocidad espantosa. El primer ataque del monstruo fue una lección brutal y eficiente de su total impotencia. Avanzó con fuerza, una marea de músculo y furia. El perímetro de las fuerzas de operaciones especiales, diseñado para amenazas humanas, se evaporó. Los operadores fueron apartados de un manotazo como muñecos de trapo, su entrenamiento inútil contra su masa pura y abrumadora. Un joven médico de combate, intentando mantenerse firme, fue alcanzado por un zarpazo de su pata colosal. Fue lanzado a 50 pies, su cuerpo se arrugó contra una pared de roca, su fusil automático girando inútilmente hacia la maleza. Un corte profundo y desgarrado se abrió en su costado. Una demostración visceral de que esto no era solo una bestia, sino una verdadera máquina de matar, completamente indiferente a su tecnología. Ríos, al ver la futilidad de sus tácticas estándar,
tomó una decisión radical e impensable. Cada instinto, cada regulación, gritaba en su contra. Pero no había otra opción. Su voz, tensa pero resuelta, cortó el sistema de comunicaciones. Nueva orden. Repito, nueva orden. Coordinen acciones con el Crípid. Concentren el fuego en las áreas expuestas. Lo estamos protegiendo. La misión se había puesto completamente patas arriba. Ya no eran los cazadores, ni siquiera solo los cazados. Eran los defensores desesperados de una criatura que se les había ordenado capturar, ahora enfrentando un mal antiguo que desafiaba todas las leyes conocidas de la biología y el combate. La orden, austera e imposible, forjó una alianza extraña y desesperada. El campo de batalla se convirtió en una danza surrealista y brutal de supervivencia. Los operadores de las fuerzas de operaciones especiales, con rostros sombríos, su entrenamiento gritando contra la anomalía, se movieron con un propósito nuevo y aterrador. Usaron al Crípid como su punta de lanza, su arma cinética y primigenia. Los humanos proporcionaban cobertura, establecían fuego de supresión, apuntaban a los ojos y las articulaciones expuestas del monstruo, objetivos blandos que infligían un daño mínimo pero atraían su atención. El Crípid, con su fuerza y ferocidad imposibles, se sumergió en la vorágine, sus garras y colmillos las únicas armas capaces de desgarrar la piel regeneradora del monstruo, la única fuerza que realmente podía infligir dolor. Esto era instinto contra entrenamiento. Las fuerzas de operaciones especiales se forjaban en el crisol de la disciplina, sus acciones dictadas por una planificación meticulosa, ejercicios ensayados y objetivos claros. Ahora, se veían obligados a reaccionar puramente por instinto, dependiendo de los sentidos crudos y animalescos del Crípid, su comprensión primigenia de los movimientos del monstruo. Este cambio psicológico fue brutal, agotador. Las claras líneas entre hombre y bestia, cazador y cazado, se difuminaron y se mezclaron en el caos ahogado por la niebla de la lucha. Cada decisión era una apuesta, cada movimiento una plegaria. El monstruo, a pesar de su tamaño colosal, era un cazador astuto e invisible. Usaba la densa niebla y el terreno laberíntico del cañón a su favor. Desaparecía en la bruma arremolinada, solo para reaparecer en lugares inesperados. Un aterrador fantasma de músculo y hueso. El horror se intensificó, un pavor constante y corrosivo. La criatura estaba en todas partes y en ninguna. Un monstruoso juego del escondite donde las apuestas eran sus vidas. El miedo no era solo por su poder físico, sino por su habilidad para acechar, para desaparecer y reaparecer a voluntad, para explotar cada una de sus vulnerabilidades. Los recursos disminuían con una velocidad alarmante. La munición, cuidadosamente asignada para un enfrentamiento humano tradicional, desaparecía en ráfagas de fuego ineficaz. Los cargadores se vaciaban, las granadas se habían agotado. Las granadas aturdidoras y de humo, desplegadas en intentos desesperados de desorientar u ocultar, eran tragadas por la niebla impenetrable. Toda comunicación con el mundo exterior seguía cortada, las radios muertas. La fuerza de tarea estaba completamente aislada, atrapada en este antiguo y olvidado cañón, sin esperanza de refuerzos, sin posibilidad de extracción. El monstruo aprovechó una distracción momentánea. El Crípid, enfrascado en un brutal intercambio con la extremidad anterior con garras de la criatura, cambió su peso. En esa fracción de segundo, la verdadera velocidad del monstruo se reveló. Se abrió paso a través de una brecha en su defensa desesperada, una mancha de sombra y dientes. Dos operadores, tomados por sorpresa, fueron arrebatados, uno por una pata masiva, el otro por sus mandíbulas. El monstruo se movió con una rapidez escalofriante, arrastrándolos hacia la oscuridad más profunda e impenetrable de la niebla, antes de que nadie pudiera reaccionar. Solo sus gritos, crudos y repentinos, rasgaron el aire, abruptamente silenciados. Luego, el sonido húmedo y repugnante de la carne desgarrándose, seguido del silencio. Charcos de sangre oscura sobre la tierra húmeda marcaron su paso.
La pérdida de sus camaradas golpeó al equipo como un golpe físico. La desesperación, fría e insidiosa, comenzó a roer su determinación. La idea de rendirse, de simplemente sucumbir a lo inevitable, parpadeó en los bordes de sus mentes. Pero entonces el Crípid regresó, su pelaje negro enmarañado con sangre, sus gruñidos un desafío furioso y desafiante. Se reincorporó a la lucha, su presencia un recordatorio crudo y potente de su lucha compartida. Su sorprendente lealtad, su inquebrantable voluntad de luchar, lo sacó del borde del abismo, reavivando una determinación desesperada y furiosa. En el cuerpo a cuerpo brutal y desesperado, el Crípid reveló más de sus enigmáticas capacidades. Se movía con una resistencia increíble, encogiendo los hombros ante impactos que habrían destrozado huesos. Sus propias heridas, aunque graves, comenzaron a cerrarse y a formar costras, curándose a un ritmo muy superior al de cualquier animal terrestre conocido, aunque no con la regeneración instantánea del monstruo. Era vulnerable, sí, pero su voluntad de sobrevivir, su pura tenacidad, era inquebrantable. Ríos, con el rostro sombrío, se dio cuenta de que la criatura que enviaron a extraer guardaba aún más secretos de lo que sugerían sus dosieres fragmentados. Esto no era solo un Crípid, esto era una fuerza. El cañón se convirtió en una trampa viviente, cerrándose alrededor de la fuerza de Tarea como las fauces de un depredador. El monstruo, un maestro de su terreno, usaba la geografía con una precisión escalofriante. Los pasajes estrechos se convirtieron en cuellos de botella. Las imponentes y escarpadas paredes de roca los canalizaban hacia callejones sin salida. Densos matorrales de abetos antiguos y maleza enmarañada se convirtieron en muros impenetrables, cortando metódicamente cualquier vía de retirada. Cada movimiento era calculado, cada retirada bloqueada. Estaban siendo conducidos, acorralados, más profundamente en la guarida del monstruo. Más allá de los ataques físicos, el monstruo libró una implacable guerra psicológica. Sus rugidos guturales y sus aullidos escalofriantes, que resonaban por todo el cañón, eran un asalto constante a su cordura. Sus repentinas apariciones desde la niebla, su rostro aterrador y antiguo, presionaban sus mentes, robándoles el sueño, la paz. La paranoia se convirtió en una entidad tangible, cabalgando sobre el viento frío. Cada sombra era una amenaza al acecho, cada susurro de hojas un ataque potencial. La presión era inmensa, aplastante. El comandante Ríos, incluso en medio del caos, aplicó su mente analítica. Estudió los movimientos del monstruo, sus tácticas, sus vulnerabilidades. ¿Por qué el Crípid? ¿Por qué la persecución implacable, la invulnerabilidad sin parangón? Examinó las nuevas huellas, analizó los patrones en sus rugidos, buscando un hilo de lógica, una debilidad. Se formó un pensamiento escalofriante. El monstruo no era simplemente un cazador, era un guardián de estas tierras antiguas, un protector de un orden primigenio. ¿Y el Crípid? Su presa sí, pero también era su prisionero, su sucesor. Las líneas se estaban difuminando. La batalla había durado horas, una cadena brutal e ininterrumpida de ataques y defensa desesperada. Los operadores de las Fuerzas de Operaciones Especiales fueron llevados a los límites absolutos de su resistencia física y moral. Cada aliento era una lucha, cada minuto una pelea por la supervivencia. Sus cuerpos dolían, sus músculos gritaban en protesta. Los hombres heridos recibían solo una ayuda mínima y de campaña. Sus lesiones atendidas en medio de la amenaza constante de un nuevo asalto. Funcionaban con las últimas reservas, impulsados solo por la adrenalina y la sombría determinación de no caer. Mientras el monstruo continuaba su presión implacable, Ríos notó algo más, aún más inquietante. La criatura poseía una habilidad para la transformación parcial. Sus protuberancias óseas, previamente fijas, ahora se desplazaban y reformaban visiblemente, volviéndose aún más duras, afiladas y defensivas. Se adaptaba a sus ataques. Sus ojos brillantes pulsaban con una intensidad aún más brillante y malévola,
en momentos de rabia extrema. Esto no era simplemente un animal mutado por alguna fuerza desconocida. Esto era algo más allá de la biología actual, más allá de su comprensión. Los viejos mitos de la licantropía, de criaturas que cambiaban y se transformaban, volvieron a él, pero a una escala que empequeñecía todas las leyendas conocidas. Implicaba un origen sobrenatural y antiguo. El monstruo, sintiendo su agotamiento, sintiendo que su presa se debilitaba, se volvió aún más agresivo. Su furia se intensificó, sus ataques se hicieron más violentos, menos calculados. Sucumbió a una rabia primigenia. Su propio tiempo se estaba agotando. El crípid, su verdadero objetivo, se le escapaba de las manos. Esta ferocidad repentina y desesperada, paradójicamente, creó oportunidades raras y fugaces para el contraataque, pequeñas ventanas de vulnerabilidad en su poder abrumador. El único objetivo lógico ahora era la retirada. Ríos dio la orden. Rompan contacto. Retirada total a la salida del cañón. Explosivos listos. Su único enfoque era escapar de esta prisión geológica. Lucharían para abrirse paso hasta la boca del desfiladero, donde usarían sus explosivos tácticos restantes para derribar una sección del acantilado, creando una barrera, ganando tiempo, una oportunidad para escapar. El crípid, con una comprensión asombrosa, se dio la vuelta y lo siguió, su cuerpo dañado pero resistente, moviéndose en sincronía con la retirada desesperada. El monstruo, sintiendo su desesperado intento de retirarse, desató una nueva ola de furia. Su persecución se intensificó, abandonando toda sutileza. Los acosaba desde todos los ángulos, atacando sus flancos, mordiendo su retaguardia sin permitirles un momento de descanso, ni una oportunidad para reagruparse. El cañón resonaba con sus rugidos enfurecidos, una banda sonora constante y aterradora para su huida. En medio del caos, el comandante Ríos luchaba por mantener la coordinación. Usaba una mezcla de gestos precisos con las manos y sonidos guturales, un lenguaje primigenio de mando, para dirigir al crípid, y la bestia respondió. Se movía con una comprensión asombrosa, anticipando sus intenciones, defendiendo, atacando y protegiendo bajo su mando. Fue una asombrosa muestra de intelecto, de confianza absoluta, forjada en el mismo crisol de la batalla, un vínculo imposible entre hombre y monstruo. Cada uno de los ataques del monstruo dejaba un nuevo rastro de destrucción. Nuevas heridas florecían en el pelaje oscuro del crípid, su sangre, espesa y oscura, mezclándose con las manchas carmesí que ya manchaban los uniformes de los operadores de las Fuerzas de Operaciones Especiales. La sangre surcaba las paredes de roca, creando patrones macabros en la penumbra. El aire se volvió pesado, empalagoso, denso con el sabor metálico de la sangre fresca y el mordisco acre de la pólvora. Incluso en el corazón de la lucha brutal e implacable, uno de los especialistas supervivientes, un experto en armas biológicas que también era el activo de inteligencia científica del equipo, encontró un momento para actuar. Con manos temblorosas, desplegó una jeringa de biopsia especializada, diseñada para extraer muestras de tejido de objetivos peligrosos. Logró hacerse con un pequeño fragmento de un trozo de piel del monstruo que había sido arrancado por un ataque del crípid. Los resultados, vistos en su analizador portátil, fueron horribles y revolucionarios. Las células del monstruo se regeneraban a una velocidad increíble. Su ácido desoxirribonucleico no guardaba parecido con ninguna especie conocida en la Tierra. Esto no era una mutación, era una forma de vida completamente diferente, un depredador antiguo y primigenio de un linaje desconocido para la ciencia. Ríos, al ver el rostro sombrío del especialista, sintió un pavor frío instalarse en su estómago. Recordó mitos fragmentados de dosieres antiguos que había estudiado durante su entrenamiento de inteligencia. Relatos de cambiaformas primigenios, no humanos en absoluto, sino antiguos espíritus del bosque o entidades elementales que habían adoptado formas monstruosas.
Estas no eran las leyendas de hombres lobo del folclore. Eran más profundas, más oscuras. Insinuaban una conexión intrínseca con la tierra misma, un orden natural más allá de la comprensión humana. La naturaleza desconocida del monstruo, su biología imposible, de repente cobró un sentido aterrador e innegable. Los operadores restantes se enfrentaron a una desgarradora elección moral. Para cubrir la retirada del crípid, algunos se sacrificarían atrayendo la atención del monstruo, convirtiéndose en un escudo viviente. Era una elección que iba en contra de todo instinto de supervivencia, un testimonio del extraño y poderoso vínculo que se había formado. Sin embargo, cuando llegó el momento, cuando la idea de levantar un arma contra el crípid parpadeó, ningún hombre pudo hacerlo. Se había convertido en parte de su escuadrón, un hermano de armas, su vida tan valiosa como la de ellos. Ríos gritó la orden para la brecha. ¡Cargas colocadas! ¡Despejen la zona! ¡Detonen! Los operadores de las fuerzas de operaciones especiales, usando sus últimos explosivos tácticos restantes, volaron una sección de la pared del acantilado, enviando toneladas de roca y tierra en cascada, bloqueando temporalmente el camino del monstruo. La ensordecedora explosión, aunque ofreció unos preciosos minutos de respiro, también les costó una parte significativa de su munición, que disminuía rápidamente. El crípid, con el cuerpo gravemente herido pero el espíritu intacto, avanzó, siguiéndolos, un testimonio silencioso y sangriento de su voluntad inquebrantable. La barrera temporal de roca y tierra solo sirvió para enfurecer al monstruo. Su rugido, un sonido de furia impía, se volvió insoportable, vibrando a través de los huesos de los operadores de las fuerzas de operaciones especiales. Destrozó los escombros con una velocidad imposible. Sus ojos, que ahora brillaban con un carmesí malicioso y palpitante, fijos en un único objetivo, estaba cazando al comandante Ríos. El monstruo, poseído de una inteligencia escalofriante y primitiva, había identificado a Ríos como el líder. Se abalanzó sobre él con la rabia de un berserker, ignorando las desesperadas ráfagas de fuego de los otros soldados, encogiéndose de hombros ante los frenéticos y distractores ataques del crípid. Su enfoque era absoluto, singular: eliminar al jefe de la manada. Los operadores restantes, con rostros sombríos y agotados, intentaron una defensa desesperada. Se interpusieron entre el monstruo y Ríos, una línea delgada y frágil de carne y acero. Pero el monstruo era abrumador. Los apartó de un manotazo como si fueran bolos, sus colosales zarpas enviando a los hombres por los aires, sus fusiles automáticos resonando inútilmente contra las paredes del cañón. Su fuerza y velocidad eran aterradoras, una fuerza de la naturaleza que empequeñecía su entrenamiento, su coraje, su tecnología. En ese momento crítico y sobrecogedor, cuando el monstruo finalmente se acercó a Ríos, su enorme zarpa con garras levantándose para un golpe mortal, el crípid, a pesar de sus graves heridas, se lanzó hacia adelante. Con un último y desesperado estallido de fuerza, se interpuso entre ellos. Recibió toda la fuerza del golpe destinado a Ríos, su cuerpo estremeciéndose por el impacto, un crujido nauseabundo de hueso y músculo. Pero se mantuvo firme. No cayó. Se mantuvo en pie, un escudo viviente, sus ojos fijos en los del monstruo. Un desafío desafiante y antiguo en sus profundidades. En ese instante, mientras el crípid lo protegía a costa de su propia vida, una profunda revelación golpeó a Ríos. Esta bestia no era simplemente el objeto K, una anomalía biológica para ser estudiada y contenida. Los había elegido. Se había convertido en parte de su equipo, un hermano de armas, su lealtad absoluta, su coraje innegable. Todos los protocolos, todas las clasificaciones, todas las instrucciones estériles del búnker en Washington, D.C., se hicieron añicos. Esta criatura, un híbrido de mito y pesadilla, estaba luchando por su existencia y por sus nuevos aliados. Era un guerrero, igual que ellos.
El sacrificio del Crípid encendió una ola de furia cruda y elemental en los operadores de las fuerzas de operaciones especiales restantes. Todos los pensamientos de retirada, de autoconservación, se desvanecieron. Abrieron fuego contra el monstruo con todo lo que les quedaba, no para matarlo, pues sabían que sus balas eran inútiles, sino para distraer, para atraer su atención, para comprarle al Crípid unos segundos preciosos. Cada fusil automático, cada pistola, cada bala restante fue vaciada en la bestia colosal. Ríos, poniéndose de pie de un salto, con la mente cristalina, su voz cortando el estruendo, gritó la orden: ¡Contraataque! ¡Empújenlo! ¡Hacia el borde! Señaló hacia el vasto abismo, el precipicio inminente que habían estado desesperados por alcanzar, su única escapatoria. Usaron cada táctica, cada gramo de fuerza, cada última bala, para hacer retroceder al enfurecido monstruo, centímetro a centímetro agónico, hacia las fauces abiertas del abismo. Esta era su última oportunidad. Esta era la última resistencia. Las fuerzas de operaciones especiales, un remanente harapiento y ensangrentado, retrocedieron hacia el abismo, protegiendo al Crípid gravemente herido. El abismo se abría ante ellos, una fauce negra y sin fondo que cortaba el cañón, formando su límite natural e infranqueable. Este era el final. Sus espaldas estaban contra la pared, o más bien, al borde del mundo. Ríos, con la mente acelerada, formuló rápidamente un plan improvisado. Un riesgo suicida, pero su única oportunidad. Identificó una sección inestable de roca directamente sobre el abismo. Una pared de acantilado escarpada que estaba precariamente equilibrada. Su objetivo: atraer al monstruo a ese punto específico, luego detonar sus últimos explosivos tácticos restantes, enviándolo a estrellarse en el abismo de abajo. Era una apuesta, pura y desesperada. El Crípid, con el cuerpo atormentado por el dolor, su pelaje oscuro enmarañado con su propia sangre, comprendió la sombría intención de Ríos. Se movió con una extraña gracia, casi etérea, sus ojos fijos en el monstruo, luego en el punto de ataque designado. Se convirtió en el cebo, el señuelo. Acosó al monstruo, atrayendo su furiosa atención, amagando y esquivando, mientras los operadores con manos temblorosas se apresuraban a colocar sus últimas y preciosas cargas. Cada segundo contaba. Cada colocación tenía que ser perfecta. El monstruo, sintiendo la proximidad de su presa, sintiendo la finalidad del enfrentamiento, comenzó a brillar. Sus ojos ardían con un carmesí aún más intenso y ardiente. Sus protuberancias óseas, ya formidables, se expandieron y afilaron, presionando a través de su pelaje, dándole una apariencia aún más aterradora y blindada. Se movió con una velocidad imposible, una oleada impía de poder. Extraía energía de la propia oscuridad del cañón, de la tierra antigua misma. Su regeneración, llevada a sus límites absolutos, brillaba débilmente bajo su piel. Se estaba transformando, convirtiéndose en una entidad aún más potente, más monstruosa para la matanza final. Los últimos disparos resonaron en el aire. Las últimas carreras desesperadas, los últimos y agónicos esfuerzos de hombres llevados más allá del punto de ruptura. El Crípid, con un rugido furioso y espeluznante, se lanzó contra el monstruo en un último y desesperado agarre, justo al borde del precipicio. Sus garras rastrillaron, sus colmillos desgarraron, infligiendo hasta la última onza de daño que pudo. ¡Detonen!, gritó Ríos en el sistema de comunicaciones. Su voz ronca, apenas audible sobre el viento rugiente y el choque de titanes. Una explosión ensordecedora rasgó el cañón. El suelo se estremeció violentamente, derribando a los operadores de las fuerzas de operaciones especiales. Polvo, roca y escombros estallaron hacia el cielo. La sección de acantilado inestable debajo del monstruo se desmoronó, cediendo bajo su inmenso peso. La criatura, atrapada en pleno agarre con el Crípid, rugió una protesta salvaje y furiosa. Arañó desesperadamente la roca que se derrumbaba, sus masivas zarpas buscando agarre,
Pero el daño infligido por el Crípid, combinado con su propio enorme volumen, lo hizo imposible. Con un último lamento estremecedor, un chillido primigenio de rabia y derrota que resonó en el cañón durante largos momentos, el monstruo se precipitó hacia atrás. Cayó en las fauces negras y silenciosas del abismo, arrastrando toneladas de roca, tierra e incluso una sección de su propio cuerpo en regeneración, arrancada en la caída hacia la oscuridad infinita. El suelo continuó retumbando. Luego, lenta y misericordiosamente, se asentó. Y entonces, finalmente, silencio absoluto. Un silencio frío, profundo y muerto, descendió sobre el cañón. El silencio que siguió a la caída del monstruo fue ensordecedor, un contraste crudo y aplastante con la reciente cacofonía de la batalla. El polvo se asentó lentamente, revelando el borde irregular y desgarrado del abismo, una herida abierta en la tierra. El aire, una vez espeso con el olor acre de la pólvora y la sangre, ahora solo llevaba el olor limpio y agudo del pino y la roca húmeda. Los operadores de las Fuerzas de Operaciones Especiales Supervivientes, un equipo esquelético, se movían como fantasmas. Estaban maltratados, magullados, sus uniformes rasgados, los rostros surcados de mugre y sangre seca. 2 hombres se habían ido, tragados por el monstruo. El resto sufría heridas, costillas rotas, laceraciones profundas, conmociones cerebrales. Pero se movían, impulsados por una necesidad primigenia de hacer un recuento de los suyos. El Crípid yacía en la tierra rota, respirando en jadeos entrecortados, su formidable cuerpo una ruina de laceraciones y traumas, pero vivo. Sus ojos inteligentes, aunque nublados por el dolor, encontraron a Ríos. Una mirada llena de una lealtad inusual, casi humana. Una ola de emociones contradictorias invadió a los supervivientes. Un profundo alivio, afilado como una cuchilla, de que el antiguo terror se hubiera ido. Pero se mezclaba con un dolor profundo y aplastante por sus camaradas caídos. Se miraron unos a otros, sus ojos conteniendo una comprensión compartida y tácita. Se habían enfrentado a algo más allá de la comprensión, algo que los había cambiado fundamentalmente, irrevocablemente. Habían mirado al abismo, y éste les había devuelto la mirada. Ya no era un objeto. El Crípid fue tratado con el respeto de un camarada. El médico de combate, a pesar de sus propias heridas, se movió para prestar ayuda, limpiando las heridas de la bestia, aplicando vendajes de campaña donde podía, incluso sabiendo que el extraordinario factor de curación del Crípid pronto uniría la carne. Ningún hombre lo miraba ahora como un espécimen. Era un guerrero, un protector, un aliado que les había salvado la vida. Comenzó la lenta y dolorosa caminata para salir del cañón. Los operadores de las Fuerzas de Operaciones Especiales restantes se movieron como uno solo, apoyándose mutuamente, sus movimientos rígidos por el agotamiento y el dolor. El Crípid, recuperándose lentamente, sus heridas ya cerrándose visiblemente, caminaba a su lado, una presencia silenciosa y poderosa. Pero al llegar al borde del cañón, el punto donde el profundo desfiladero daba paso a las colinas onduladas y al bosque disperso en el que se habían lanzado en paracaídas, el Crípid se detuvo. Giró la cabeza, mirando primero a Ríos, sus ojos transmitiendo un profundo mensaje. Luego miró de nuevo hacia las fauces profundas y oscuras del cañón, su hogar antiguo y primigenio. La elección estaba clara. El Crípid se dio la vuelta, sin mirar atrás, y se fundió de nuevo en la niebla arremolinada, de vuelta a las profundidades del cañón. Este era su dominio, su batalla. No pertenecía al mundo de los hombres, a sus ciudades y sus guerras. Su destino, su existencia, yacía en ese rincón olvidado del mundo, guardando sus secretos. Esperaba la próxima amenaza antigua. No fue una deserción, fue una elección consciente y deliberada de un ser sintiente que entendía su lugar, su papel. El equipo de Fuerzas de Operaciones Especiales observó, silencioso e inmóvil,
mientras el Cripit desaparecía en la niebla. No intentaron detenerlo. Lo entendieron. Esta bestia había elegido su camino, y era un camino digno de profundo respeto. Ahora eran los únicos testigos, los guardianes de una verdad demasiado imposible de articular, demasiado profunda para ignorar. El cañón guardaría para siempre sus secretos, pero ellos llevarían el recuerdo, la carga y la marca indeleble de lo que habían enfrentado y de con quién habían luchado codo con codo. El helicóptero de evacuación, un avión de transporte de carga pesada, finalmente llegó. El viento de sus rotores azotando el borde del cañón en un frenesí de polvo y escombros dispersos. Los operadores de las Fuerzas de Operaciones Especiales supervivientes, subiendo a bordo tambaleándose, parecían completamente agotados. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos hundidos. Pero en esos ojos, el comandante Ríos vio una sabiduría nueva e inexplicable, una profundidad forjada en el crisol de un horror imposible. Ya no eran los hombres que se habían lanzado a la negrura días antes. Habían cambiado irrevocablemente. En el hospital militar, un séquito de médicos y psicólogos los esperaba. Sus heridas fueron evaluadas, sus cuerpos atendidos. Pero cuando comenzaron las preguntas, cuando las mentes ansiosas de los especialistas en trauma intentaron sondear las cicatrices psicológicas, se levantó un muro de silencio. Ninguno de los operadores habló en detalle sobre el cañón. Había un entendimiento tácito entre ellos, un conocimiento compartido y sagrado del infierno que habían soportado, la alianza imposible que habían forjado. Las palabras eran inadecuadas. El silencio era su vínculo. Semanas después, el comandante Ríos se encontró en una sala de interrogatorio estéril y sin ventanas, en una base militar clasificada. Oficiales de alto rango, con rostros severos, sus reputaciones construidas sobre el orden y el control, se sentaron alrededor de una mesa de caoba pulida. Exigían respuestas, un informe completo del objeto K. El aire estaba denso de expectativas, con el hambre burocrática de datos, de los resultados tangibles de una misión clasificada. ¿Está intacto el objeto? La pregunta flotaba en el aire, fría y directa, cortando el silencio. Era la pregunta que definía todo su despliegue, la única medida del éxito de la misión. Ríos se encontró con la mirada de sus comandantes, sus propios ojos duros, inquebrantables, llenos de una nueva y tranquila resolución que se había templado en los fuegos del cañón. «Sí», afirmó Ríos, su voz calmada y firme, desprovista de emoción pero resonante de convicción. «Está intacto, y no es nuestro objeto». Una inhalación colectiva alrededor de la mesa. Continuó, su mirada recorriendo los rostros de los oficiales superiores. «Es nuestro aliado». Un silencio atónito y apagado descendió sobre la sala, roto solo por el zumbido del sistema de ventilación. En su informe oficial, un documento que, cuando se desclasificara, reescribiría los libros de texto y desafiaría los paradigmas, Ríos no se limitó a detallar pérdidas y daños. Escribió una nueva historia. Describió al Cripit no como una forma de vida anómala, sino como un guerrero inteligente y valiente. Su informe concluía con una frase cruda e indeleble que desafiaba toda convención militar. «Protegimos al Cripit, y nos protegió a nosotros». Fue una declaración que hizo añicos el paradigma establecido del pensamiento militar sobre las anomalías, exigiendo una reevaluación de lo que constituía una amenaza y lo que constituía un aliado. A pesar del escepticismo inicial, de la incredulidad educada pero firme de algunos de los funcionarios de escritorio, las palabras de Ríos, respaldadas por el silencio estoico de sus operadores de las Fuerzas de Operaciones Especiales supervivientes, encontraron eco. Para la Fuerza de Tarea y para el propio comandante David Ríos, los eventos en el Cañón de las Sombras habían remodelado para siempre su visión del mundo. Habían llegado a comprender que el mundo era mucho más complejo, mucho más peligroso y mucho más maravilloso de lo que sus dosieres secretos se habían atrevido a sugerir.
se dieron cuenta de que un verdadero aliado podía encontrarse en las formas más inesperadas, más primigenias y más salvajes. La saga del monstruo y el crípid se convirtió en su conocimiento secreto, un recordatorio compartido y desgarrador de que las fronteras entre el bien y el mal, entre el hombre y la bestia, se difuminaban en una verdad única, aterradora y profundamente conmovedora.